Hermanos, hermanas, bienvenidos una vez más a otra reflexión en tiempo de crisis. Nuestro país ha sufrido muchos cambios, nuestras familias también. Hemos estado, muchos de nosotros, de nuestras familias, han estado en cuarentena obligatoria, han estado aislados. Y aunque fue muy bueno durante algún tiempo, en algunos meses posteriores comenzaron los roces, comenzaron las peleas conyugales con los padres, con los hijos, muchas diferencias y llamadas que hacemos, cómo resolvemos este asunto. En nuestro caso, en particular, donde vivimos, en la zona donde vivimos, hemos escuchado también de mucho abuso, de muchos golpes, de mucha violencia intrafamiliar. Hace poco escuché de una vecina que golpeó con puño a su hijo de 6 años porque sin querer había tumbado a su bebé de tan solo 2. Y según los que vieron, esta mujer estaba golpeando a su hijito de 6 años como si fuera su enemigo. ¿Será que somos una generación de violentos? ¿Será que las últimas generaciones han sido generaciones formadas en violencia? ¿Será que la venganza está tomando lugar donde debería estar la corrección, la formación? Hijos de la violencia, así he querido titular a la meditación de esta noche, porque somos hijos de la violencia. Francisco de Goya, a finales del siglo XVIII, dibujó una pintura muy conocida. Se ve al maestro que está a punto de golpear con vara a uno de sus estudiantes. A sus pies hay un perro, la escena está rodeada de estudiantes y personas que van a ser partícipes de un espectáculo. Al parecer, a mano derecha hay 1 o 2 alumnos que han sido ya golpeados con la vara. La obra de Francisco de Goya, que fue una crítica a la educación de la época, se llamó La letra con sangre entra. Pero nosotros también como cristianos hemos sido formados en ese contexto, porque leemos, por ejemplo, Proverbios como el capítulo 29, los versículos 15 y 17, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho dejado por su cuenta avergüenza a su madre. Versículo 17, corrige a tu hijo y te dará reposo. Él dará satisfacciones a tu alma. Y todo esto tiene como base otro proverbio en el capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Y hay varios proverbios que tienen que ver con la vara, la necesidad de la vara. Y desde hace siglos hemos recibido una instrucción violenta en cuanto a la vara, la necesidad de la vara para corregir a los niños. Y yo, como padre de un niño de 3 años y medio, he tenido que replantearme esto. No estoy diciendo que la vara no es necesaria. No estoy diciendo tampoco que lo necesario es la falta de corrección, el dejarlos que crezcan a sus anchas como deseen, porque los dos extremos me parece que son malos. Y las nuevas generaciones, los hijos que han recibido azotes de sus padres, por lo general repiten la conducta a las nuevas generaciones de hijos de violencia, porque la letra con sangre entra. Porque es necesario el golpe, es necesario el dolor para que los hijos se ajusten a lo que sus padres quieren.
Pero ¿es esto lo que quiere decir la Biblia? ¿Es esto lo que la Biblia enseña con relación a la vara? Y permítanme compartirles a ustedes un planteamiento un poco diferente, no necesariamente contradictorio. El pasaje, uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento, en Deuteronomio, el capítulo 6, versículos 6 en adelante. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa, andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás a tu mano como señal y estarán como señal entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Y aquí es una parte, la segunda parte del Shema, oye Israel. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor a los padres de familia? Hay una forma de enseñar a los hijos, hay una forma de educar. Y la forma perfecta para educar a los hijos es una fe que se vive en casa. No es una fe solo que se enseña con sangre. Es algo que se platica, algo de lo que se habla. ¿Y dónde se habla? Según Deuteronomio capítulo 6, y hablarás de ella estando sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El pasaje muestra que hay un contacto estrecho entre padres e hijos. Hay un tiempo preciosísimo entre papá e hijo para enseñar a través del diálogo, a través de la vida misma. Una manera de enseñar la fe, de dar la fe a los hijos, de vaciar la fe a los hijos, es vivirla. No solamente hablarla, sino que lo que se habla sea coherente con lo que se hace en la casa, con la vida. Entonces, si hay una formación que se da en términos de diálogo, en términos de plática, en términos de conversación, si hay un tiempo que se dedica al hijo para amarlo y para pasar con él, entrenándolo, enseñándole, hablándole, orando, estoy seguro de que se necesitará menos vara para corregirlo en casos extremos. Creo yo que la vara se ha convertido en una forma de venganza. La mamá está enojada con su hijo, entonces descarga la ira sobre su hijo. Y el hijo entiende la lección. Aquí no me están corrigiendo. Mi mamá se está vengando de mí, está vaciando su ira en contra mía. Y en lugar de ayudarles, les estamos haciendo daño. Cuando el padre de familia llega a casa a escuchar tal vez las acusaciones de la mamá hacia sus hijos, su hijo hizo esto, esto y aquello, entonces tráigame la vara y voy a golpearlo. La letra con sangre entra. Hijos de la violencia, formadores de violencia en casa. No hay un diálogo, no hay un tiempo para hablar. Y creo yo que la paleta, la varita, en lugar de convertirse en una herramienta útil para brindar enseñanza y amor, se está convirtiendo en un arma para convertir a otra generación en violenta. Dice otro proverbio, castiga a tu hijo, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Y entiendo yo por los proverbios y entiendo yo por la Biblia, la palabra de Dios, que la vara debe ser usada, si va a ser usada, debe ser usada con sabiduría. Y la parte principal de la sabiduría a la hora de usar una varita es
sin ira, dialogando. El apóstol Pablo le escribe a dos iglesias. Le escribe a la iglesia de Colosas y le escribe a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Colosas les habla de quién es Cristo, de la vida nueva en Cristo, y les habla a los padres, a los hombres, y les dice a todos los cristianos: no solo hagan morir todos los deseos carnales, la inmoralidad, la impureza, las pasiones, en la que anduvieron en otro tiempo, capítulo 3, versículos 6 y 7, sino que el versículo 8 va un poco más allá y dice: pero ahora dejen también todas estas cosas: ira, enojo, malicia. Es el control por el Jesucristo que se nos ha presentado, el Jesús que se ha manifestado a nuestras vidas, el Jesús que enseña, el Jesús que invita a poner la otra mejilla, el Jesús que invita a decir: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a la luz de Cristo, a la luz del Evangelio, entonces la familia, el cristiano, muestra su fe a través de su vida en casa y en el trabajo. Capítulo 3 de Colosenses, versículos 16 en adelante. Fíjense lo que dice: la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros con toda sabiduría, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Y está bien, y lo sabemos. Y dice: y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esposas, estén sujetas a su esposo como conviene. El Señor, esposos, amen a su esposa y no se amarguen con ella. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Y comienza a hablar de los siervos. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Colosas es: la manifestación de la fe de ustedes no solo se aplica a lo que saben, sino a lo que hacen. Un cristiano genuino que ha sido transformado por el Evangelio de Jesucristo, obviamente, es un cristiano que es modelo en el hogar. Y les habla a los padres diciéndoles: no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Pablo les escribe a los efesios y les dice casi lo mismo. Durante 4 capítulos les habla toda la teología que ellos necesitan. Pero la segunda parte del capítulo 4 comienza a hablar de la vida del cristiano. Y en el capítulo 5, entonces, hablando de la vida del creyente, comienza a hablar a los esposos, a las esposas, a los hijos. Capítulo 6, versículo 1, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Pero les dice también a los padres: y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. En tiempos de la violencia intrafamiliar, necesitamos formar hijos no violentos. Hijos que entiendan que la disciplina y la instrucción no necesariamente tiene que ver con golpes y con dolor, sino que la formación del Señor se hace en el diálogo también. Que tal vez la vara de corrección es una medida casi extrema o una de las últimas medidas para corregir a un hijo desobediente. Porque tenemos temor de los dos extremos, de los hijos violentos que han sido formados en violencia, hijos de la violencia, pero también de los hijos que se dejan
como si no tuvieran control, como si no hubiera reglas. A esto se le conoce como la enfermedad de la afluenza. La combinación entre adinerado, affluence, e influenza, que es la enfermedad de la gripe. La afluenza es la enfermedad psicológica de los niños que se les ha dejado hacer lo que quieran, que no tienen control, que no conocen límites. Muchachos que no respetan ninguna autoridad. Y creo que esto es tan terrible como la violencia. Qué bueno que como cristianos formemos hijos, no hijos de la violencia, sino hijos en disciplina y amonestación del Señor. Que podamos dialogar con ellos. Estamos trabajando en casa con eso. Hablar, dialogar, compartir. Ellos ya entienden. Y si fuera necesario, entonces tomar otras medidas. Pero qué bueno que vean que hay un diálogo, que hay un respeto mutuo y que hay un amor que se ejerce con sabiduría. ¿Les parece si oramos y le pedimos al Señor por nuestros hijos, por nuestra familia? Padre eterno, te doy gracias porque tú eres bueno. Porque muchos de nosotros hemos sido hijos de la violencia, sumergidos en todo tipo de polarizaciones religiosas, políticas. Y nos odiamos como hermanos y llegamos al punto de no tolerar al que piensa distinto y actuar con violencia en las casas, en las calles, en las instituciones. Pero qué difícil cuando hay otra generación que ha olvidado la sabiduría de la corrección y ha dejado libres a sus hijos para que hagan lo que quieran, para que se formen libremente, formando así a una generación que no conoce límites, que no conoce reglas, que no conoce el respeto por la autoridad. Señor, enséñanos a ser sabios, en dar menos golpes, pero tomar más tiempo para hablar con aquellos que están a nuestro cargo. Que el diálogo prime sobre el golpe. Que no haya ni siquiera necesidad del golpe, sino que haya medidas sabias de corregir con amor. Que no sientan nuestros hijos que nos estamos vengando de ellos, sino que sientan que los estamos corrigiendo porque los amamos, porque queremos lo mejor para ellos. Y que también estemos dispuestos a dejarlos fallar para que aprendan de sus errores. Dejar de ser sobreprotectores que les hace tanto daño. Ayúdanos, Señor, a formar una generación que te honre a ti. Te lo pido en Jesucristo nuestro Señor. Amén.